En este tutorial te muestro cómo hacer estas lindas y originales manualidades de Navidad para decorar tu casa, vender o regalar. Pequeños arbolitos navideños en forma de espiral. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este primer vídeo te mostraré cómo hacer los árboles y en el próximo tutorial te mostraré 5 opciones diferentes para ponerles detalles decorativos. Para hacerlos vamos a reutilizar un saco de patatas como este. Para la primera opción vamos a cortar una tira larga como esta, como de 1 metro de largo y unos 2 o 3 centímetros de ancho. Pero si lo hacemos directamente se nos puede deshilachar, así que te voy a mostrar un truco. Antes de cortar la tela vamos a aplicar un poco de pegamento por todo el borde y dejamos secar. Si prefieres también puedes aplicar una solución de pegamento mezclada con agua. Cuando se haya secado la cortamos. Así tenemos la tira de yute que no se nos va a deshilachar. Para darle la forma a nuestro arbolito vamos a necesitar un alambre fino como este. Cortamos el trozo de alambre un poquito más largo que la tira de yute. La ponemos en todo el centro, doblamos la tela y la pegamos por todo el borde. Lo puedes hacer con el pegamento o cola blanca o si prefieres trabajar con la silicona caliente. Si te quedan restos de pegamento por el borde, vamos a cortarlos un poquito para que el acabado quede impecable. Listo, ahora tan solo le vamos a dar la forma al alambre. Yo me voy a ayudar con este envase de vidrio para que la forma de espiral vaya quedando perfecta. Primero lo voy a ir doblando sobre este frasco de vidrio que es bastante grueso. Luego voy a usar otro frasco de vidrio que es un poquito más delgado. Luego lo voy a probar con otro frasco todavía un poco más pequeño hasta conseguir la forma y el tamaño que queremos. Para la parte de la base me gusta este tamaño, pero ahora le voy a poner este frasco más pequeñito para darle todavía una forma un poco más pequeña, sobre todo en la parte de arriba. Así que ahora lo voy a terminar de moldear con las manos. Nos debe quedar algo así. Me encanta cómo se ve, me parece como divertido. Para terminar le voy a pegar unas estrellitas en toda la punta. Las estrellas las voy a hacer yo misma reutilizando estos materiales reciclados. Un cartón de base dorada y un envase Tetra Brick en color plata. Con estos moldes que tengo de estrellas de 5 puntas voy a hacer estrellas de diferentes tamaños, unas un poco más grandes, otras un poco más pequeñas. Y voy a cortar 2 iguales. También voy a cortar otras estrellas simplemente de cartón. Si quieres aprender cómo hacer estos moldes o plantillas de estrellas de 5 puntas, en la descripción te dejo el enlace a ese tutorial. Son muy fáciles de hacer. De cada una de las estrellas tengo que hacer 2 iguales, porque pegaremos una por delante y por detrás. Fíjate cómo lo voy a pegar en este arbolito. Vamos a aprovechar ese trozo de alambre que dejamos, lo voy a doblar y ahí vamos a pegar la estrella. Y listo. Por ahora este lo voy a dejar así. ¿Qué tal? ¿Qué te parece cómo quedó? A mí me encanta y además me parece súper fácil de hacer. Si prefieres también puedes ponerle el alambre doble. Lo puedes dejar así o decorarlo como quieras. Ahora veremos la segunda opción. Voy a aprovechar esta parte de la tela de saco donde la tela está doblada así como 2 veces, con los lados hacia adentro. De esta forma la tela se verá como doble.
Cortamos el alambre un poco más largo que la tira de tela y esta vez lo pondré doble. Pegamos todo el borde de la tela a lo largo y le voy a cortar todos esos hilos que sobran. El acabado es una pieza un poquito como más gruesa. Nos ayudamos con los frascos de vidrio para ir enrollando el alambre. En este caso, como el alambre está doble y la tela está doble, pues cuesta un poquito más irlo doblando, pero igual se puede hacer sin problema. Me encanta cómo se ve. Este tiene como más cuerpo, más volumen. A este le vamos a pegar 2 estrellas plateadas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cuál te va gustando más? ¿El arbolito 1 o el 2? El árbol 1 es como más plano y el 2 tiene como un poquito más de cuerpo o volumen. Aunque los dos se ven bellísimos. Bueno, a mí me encantan. ¿Y a ti qué te parece? Escríbemelo en un comentario. La opción 3 es completamente diferente. Voy a reutilizar el hilo del yute deshilachando la misma tela de saco y el alambre doble. Vamos a necesitar varios hilos del yute, algo así, y los vamos a enrollar hasta que nos quede como un cordón grueso. Y este cordón lo vamos a enrollar por el alambre. Para empezar voy a poner un poquito de pegamento en un extremo y al enfriarse lo aplastamos bien. Con esta punta vamos a empezar a enrollar el alambre poniendo un puntito de pegamento de esta forma. Cuando tengamos el extremo bien sujeto, lo empezamos a enrollar. Y así lo vamos enrollando por todo el alambre. Aquí te quiero mostrar un truco. Cuando el hilo se termine, para unir otro hilo y continuar con el cordón, simplemente ponemos un puntito de pegamento y listo. La unión queda perfecta y el hilo queda súper resistente. Así puedes hacer el cordón con los hilos lo más largo que quieras. Yo preparé un cordón como así de largo y para ayudarme a enrollarlo, lo enrollé primero en este frasco de vidrio, así me es más fácil irle dando la forma. Estos son simplemente técnicas y trucos que yo utilizo para que la manualidad sea mucho más fácil, pero seguro que tú consigues otra manera de hacerlo, así que escríbemelo en un comentario. Listo, ya tengo todo el alambre cubierto con el yute. Me encanta, me parece que se ve genial. Ahora simplemente lo vamos a enrollar como hicimos con los dos pinos anteriores. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas ideas y muchísimas más, con las medidas, los materiales y más información sobre reciclaje creativo y muchos otros temas que estoy segura te servirán de ayuda. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, es por eso que te pido que para este vídeo me regales un me gusta, me escribas un comentario y lo compartas con tus amigos por las redes sociales. Fíjate qué guapo se ve. Bueno, a mí me encanta. Ya sabes que puedes hacerlo más largos, más cortos, más anchos, más estrechos. En fin, darles la forma y el tamaño que tú quieras. Para esta idea le voy a hacer las estrellas con cartón.
Recuerda que para el próximo vídeo te voy a mostrar 5 opciones distintas para decorar estos arbolitos de Navidad. No te los puedes perder, quedaron bellísimos. Espero que te hayan gustado y ya sabes, anímate a hacerlos. Por aquí te dejo otras ideas que estoy segura te encantarán. Y ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones, esto es muy importante. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!